Bienvenidos y bienvenidas a este viaje literario donde exploraremos las 5 historias más impactantes de Franz Kafka, el enigmático escritor que con su pluma revolucionó el mundo de las letras, sumergiéndonos en un universo donde lo absurdo se entrelaza con lo cotidiano. Su obra, a menudo laberíntica y siempre fascinante, nos desafía a mirar más allá de la superficie de la realidad. Así que, prepárate para adentrarte en las profundidades de la mente kafkiana y descubrir relatos que despiertan tanto desconcierto como admiración. Y recuerda, si te gustan los contenidos que exploran las maravillas de la literatura, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comencemos. Puesto número 5. Un médico rural. En el quinto lugar, encontramos Un médico rural. Una historia que nos sumerge en la pesadilla de un doctor que enfrenta una serie de eventos absurdos y perturbadores. En esta narración, Kafka nos lleva de la mano a través de un viaje surrealista, donde el protagonista, un médico de pueblo, es llamado en medio de una noche tormentosa para atender una urgencia médica. Sin embargo, lo que comienza como una tarea profesional rutinaria, rápidamente se convierte en una odisea llena de simbolismos y situaciones kafkianas. El médico se encuentra con obstáculos que desafían la lógica, un caballo que aparece misteriosamente en su establo, una familia que exige una cura milagrosa y un paciente con una herida que revela mucho más que una dolencia física. Kafka explora la impotencia del médico ante la expectativa imposible de sanar y la alienación que siente en un mundo que parece haber perdido todo sentido. La historia es una metáfora de la lucha interna y la soledad del ser humano, temas recurrentes en la obra de Kafka. Un médico rural nos confronta con la angustia existencial y la incomprensión que a menudo acompañan a la condición humana. A través de esta narrativa, Kafka nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra realidad y la búsqueda de un propósito en un universo que a menudo parece indiferente a nuestro sufrimiento y confusión. Con esta obra, Kafka no solo nos desafía a encontrar significado en lo absurdo, sino que también nos muestra su maestría en plasmar la complejidad de la psique humana. Puesto número 4. La condena. En la cuarta posición de nuestro recorrido por las historias más impactantes de Franz Kafka, nos encontramos con La condena, una obra que sumerge al lector en las profundidades de la psique humana. Este relato, escrito en una sola noche de insomnio, nos lleva a través de la mente de Jörg Bendemann, un hombre que experimenta un juicio interno devastador. Jörg, tras compartir con su amigo la noticia de su compromiso, se enfrenta a la ira de su anciano padre, quien lo condena con palabras que resuenan con un poder sobrenatural. Kafka, maestro del monólogo interior, utiliza esta técnica para retratar la lucha interna del protagonista, desgarrado entre el deseo de independencia y la opresión de la autoridad paterna. La narrativa de Kafka, en La condena, es un laberinto de emociones y pensamientos contradictorios, donde la realidad y la fantasía se entrelazan de manera inextricable. La sentencia del padre, que culmina en un acto de autoaniquilación, es un reflejo de la complejidad de las relaciones familiares y la búsqueda de identidad personal. La condena no solo es un relato sobre el juicio y la culpa, sino también una exploración del aislamiento y la desesperación que a menudo acompañan al individuo en su viaje por la vida. Kafka nos invita a contemplar la fragilidad de la existencia humana y las fuerzas invisibles que pueden determinar nuestro destino. Con su estilo inconfundible y su habilidad para sumergirnos en los abismos del alma, La condena se sitúa merecidamente en el cuarto lugar de nuestro top 5, recordándonos por qué Kafka sigue siendo uno de los escritores más fascinantes y enigmáticos de la literatura universal. Puesto número 3. El proceso. En el tercer puesto, El proceso se destaca como una de las novelas más emblemáticas de Franz Kafka. Esta obra maestra, inacabada y publicada póstumamente, nos sumerge en la vida de Joseph K., un hombre que se despierta una mañana para encontrarse inexplicablemente bajo arresto. Sin saber de qué se le acusa, K. se ve arrastrado a un laberinto burocrático kafkiano, enfrentándose a un sistema judicial
opresivo e incomprensible. A lo largo de la novela, Kafka nos presenta una crítica mordaz a la burocracia y la ineficacia de los sistemas legales. Joseph K. lucha por entender las reglas de un juego aparentemente sin sentido, donde los procedimientos judiciales se llevan a cabo en secreto, y las autoridades parecen ser tanto omnipresentes como inalcanzables. La lucha de K. contra este sistema se convierte en una búsqueda desesperada por su propia dignidad y humanidad. El proceso es una exploración profunda de la alienación y la desesperanza que enfrenta el individuo en un mundo regido por instituciones frías y despersonalizadas. La novela nos obliga a cuestionar la justicia y la moralidad de un sistema que, en lugar de servir a la verdad y a la equidad, se enreda en su propia complejidad y deja a los individuos en un estado de confusión y desamparo. La relevancia de el proceso trasciende el tiempo y el espacio, ofreciéndonos una visión que sigue siendo pertinente en la sociedad contemporánea. La obra es un recordatorio sombrío de lo que puede suceder cuando el poder se desliga de la responsabilidad y la ley se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de un medio para alcanzar la justicia. Con el proceso, Kafka no solo nos legó una de las historias más inquietantes de la literatura moderna, sino que también nos dejó un espejo en el que podemos ver reflejadas las distorsiones de nuestro propio sistema legal y social. Y es por eso que esta novela ocupa con justicia el tercer lugar en nuestro conteón. Puesto número 2. La Metamorfosis. En el segundo puesto de nuestro recorrido por las cumbres literarias de Franz Kafka, nos encontramos con la inquietante y fascinante La Metamorfosis. Esta obra maestra, publicada por primera vez en 1915, nos sumerge en la vida de Gregorio Samsa, un viajante de comercio, que una mañana, tras un sueño intranquilo, despierta convertido en un monstruoso insecto. La transformación de Gregorio es abrupta y total, afectando no solo su forma física, sino también su lugar en el mundo y su relación con su propia familia. Kafka utiliza esta perturbadora metamorfosis para explorar temas profundos y universales como la alienación del individuo en la sociedad moderna. Gregorio, quien antes era el sostén económico de su hogar, se convierte en una carga, un ser extraño y repulsivo que debe ser ocultado y del que eventualmente se desean deshacer. La identidad de Gregorio se desvanece junto con su humanidad. Kafka nos lleva a preguntarnos hasta qué punto nuestra identidad está ligada a cómo nos perciben los demás y cómo nos tratamos a nosotros mismos bajo circunstancias extremas. La historia también es una crítica mordaz a la dinámica familiar y las expectativas sociales, mostrando cómo el afecto y la solidaridad pueden ser condicionales y frágiles. La Metamorfosis es una obra que no deja indiferente un espejo oscuro que refleja las ansiedades y las luchas internas del ser humano. Su legado perdura, desafiando a cada nueva generación a enfrentarse a las preguntas más incómodas sobre la existencia y la esencia de nuestra humanidad. Con La Metamorfosis, Kafka no solo nos regala una historia, sino una experiencia transformadora que, al igual que su protagonista, nos cambia de alguna manera después de haberla vivido. Puesto número 1, El Castillo. Y en el primer lugar, El Castillo se corona como la historia más enigmática y profunda de Kafka. Sumérgete en la búsqueda incansable de K. Por acceder al castillo y descubre cómo esta novela simboliza la lucha eterna por la aceptación y el reconocimiento. En esta obra maestra inacabada, Kafka nos sumerge en un mundo frío y distante donde nuestro protagonista, conocido simplemente como K, llega a un pueblo cubierto por la sombra omnipresente de un castillo inalcanzable. K es un agrimensor que ha sido llamado por autoridades desconocidas para realizar un trabajo en el castillo, pero al llegar se encuentra con que su acceso está obstaculizado por una burocracia laberíntica y un sistema aparentemente arbitrario que lo mantiene perpetuamente a distancia. La lucha de K para comprender y penetrar en este mundo cerrado se convierte en una metáfora de la búsqueda humana por pertenecer y ser reconocido. El castillo, con sus pasillos interminables y sus funcionarios enigmáticos,
representa las estructuras de poder incomprensibles y las jerarquías sociales que dominan nuestras vidas. Se enfrenta a la alienación, al aislamiento y a la frustración, pero su determinación nunca flaquea, reflejando la tenacidad del espíritu humano frente a las adversidades. El Castillo es una novela que desafía la interpretación, rica en simbolismo y con múltiples capas de significado. La narrativa de Kafka nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia, nuestras luchas personales y la naturaleza de la autoridad y el control yo. A través de la Odisea de Kafka nos pregunta: ¿qué significa realmente alcanzar nuestras metas? ¿Y a qué costo? Con El Castillo, Kafka nos deja un legado literario que continúa desafiando y fascinando a lectores y críticos por igual. Esta obra, que se mantiene tan relevante hoy como en el momento de su creación, ocupa merecidamente el primer lugar en nuestra lista de las historias más impactantes de Franz Kafka. Hemos recorrido las 5 historias más fascinantes de Franz Kafka, cada una con su propio universo de significados y reflexiones. Esperamos que este viaje te haya inspirado a explorar más a fondo la obra de este autor icónico. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario. Antes de despedirnos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido